Muy bien, muchachos, les presento el módulo sobre los diagramas de cuerpo libre. Esta parte es importante porque vamos a entrar en la fase de los cálculos, de las prácticas que necesitamos desarrollar para las aplicaciones de las leyes de Newton. Entonces, para resolver los problemas que se le están proponiendo, deben entonces, primero que todo, tener claro qué es un diagrama de cuerpo libre, para que con ellos puedan entonces luego resolver las preguntas que se les formularán sobre alguna fuerza en particular o sobre la condición de un sistema en particular. Tenemos que empezar diciendo que un diagrama de cuerpo libre es una representación de las fuerzas externas que actúan sobre un sistema. En un sistema pueden estar unidos varios objetos, varios cuerpos, ¿sí? Y para cada uno de ellos nosotros tenemos entonces que construir un diagrama de cuerpo libre. Cuando se tengan estos diagramas, entonces podemos empezar a aplicar primero la ley de inercia o el principio de inercia, y luego entonces en el segundo trimestre vamos entonces a aplicarlo para la segunda ley de Newton. Una de las primeras cosas que yo necesito que tengan claro es que de las fuerzas que vamos a estar analizando, una de ellas es la fuerza de gravedad. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos sometidos, todos los cuerpos que están sobre la superficie de la Tierra están sometidos a esta fuerza. Es una fuerza que actúa a distancia, pero que tenemos que considerarla porque es una fuerza de tipo mecánica y que esto afecta a todos los cuerpos de alguna manera porque es una fuerza que mantiene a los objetos sobre la superficie. Por lo tanto, tenemos que tener claro que la fuerza de gravedad es una fuerza de tipo atractiva. ¿Qué significa esto? Que dos cuerpos con masa se atraen mutuamente. En el caso de la Tierra, atrae hacia su centro todos los cuerpos que están a su alrededor. Debido a que la masa de la Tierra es muy grande en comparación a los demás cuerpos, entonces el efecto de ella sobre nosotros es mucho más apreciable que el que nosotros entonces tenemos sobre la Tierra. Luego, cuando veamos la segunda ley de Newton, haremos el análisis de por qué entonces nosotros no podemos ver el efecto que tiene entonces nuestro cuerpo, nuestra masa sobre la Tierra o sobre cualquier otro cuerpo, e inclusive por qué si dos cuerpos, por ejemplo usted y una mesa que tienen masa y que son atraídos por la fuerza de gravedad, esa fuerza es imperceptible. Entonces, con respecto al efecto de la fuerza en los diagramas, entonces tenemos que, pues, generalmente vamos a analizar cuerpos que están sobre la superficie de la Tierra. Y la superficie que nosotros vamos a considerar, pues, es una superficie plana porque es la forma en que vemos los objetos cotidianamente. Y en ese sentido, los objetos entonces están dirigidos, debido a la fuerza de gravedad, hacia el suelo. Por eso es que decimos que la fuerza de gravedad actúa hacia abajo, refiriéndonos a la dirección hacia la superficie de la Tierra. En ese sentido, si nosotros pensamos que hacia la superficie de la Tierra es la dirección del eje Y negativo, entonces el vector fuerza siempre se tendrá que dibujar de esa forma. No hay otra manera de hacerlo porque esa es la dirección en la que actúa la fuerza de gravedad. Para que vean unos ejemplos introductorios del caso de la fuerza de gravedad, pensemos en un cuerpo que está sobre una superficie plana. El cuerpo A, al estar sobre una superficie plana, y si yo tengo que dibujar la fuerza de gravedad que actúa sobre este objeto, entonces tengo que representar una flecha que vaya dirigida hacia la superficie de la Tierra, o sea, hacia el suelo. Que en un plano cartesiano eso significa la dirección del eje Y negativo. Si el objeto estuviera sobre una superficie inclinada, por ejemplo, en este caso está inclinada hacia la derecha, pero puede estar inclinada de cualquier forma, aún así el vector fuerza de gravedad o peso tiene que ser dibujado hacia la superficie de la Tierra, o sea, hacia abajo, o sea, en Y negativo. Inclusive, si el objeto estuviese apoyado contra una pared de alguna forma, entonces la fuerza de gravedad actúa hacia abajo. O sea que independientemente de el objeto, cómo esté colocado,
Aquí yo puse 3 casos, pero los objetos pueden estar en cualquier situación y en la que sea el vector fuerza de gravedad tiene que ser dibujado hacia abajo. Otra cosita que es importante también que tengamos claro de aquí en adelante, porque lo van a necesitar, es el hecho de que la fuerza de gravedad, ¿sí?, es una fuerza que depende de la masa de los cuerpos y depende del valor del campo de gravedad que haya entre el cuerpo que está generando en todo caso la fuerza de atracción. En el caso de la Tierra, la fuerza de gravedad, ¿sí?, está asociada con el campo gravitatorio de la Tierra. Ese campo gravitatorio es de aproximadamente 10 newton por kilogramo. Este valor se asocia mucho con el valor que se da en los libros como aceleración debido a la gravedad, porque resulta que en la Tierra, ¿sí?, el valor de la aceleración con la que un cuerpo cae coincide con este valor del campo de gravedad. ¿Ok? Entonces, redondeado es 10, pero en algunos libros se utiliza el valor aceptado en muchos casos como valor promedio de 9,8 y en unidades de aceleración sería metro por segundo cuadrado. ¿Ok? Entonces, para efectos prácticos, cuando usemos campo gravitatorio, entonces nos vamos a referir al valor de 10 newton por kilogramo. Newton es la unidad de fuerza y kilogramo la unidad de masa. Así que el peso de un objeto se calcula como, ¿sí?, la masa del objeto multiplicado por el campo gravitatorio. ¿Sí? La fuerza de gravedad con que la Tierra nos atrae sería nuestra masa multiplicado por el valor del campo de la Tierra, que en este caso, repito, es 10 newton sobre kilogramo. O sea que de aquí en adelante podemos también decir que la fuerza de gravedad pues la podemos representar por una P. Y el subíndice va a referirse a el nombre de la masa que le estemos asignando. Para entonces ejemplificar cómo se dibuja la fuerza de gravedad, para ampliar un poco esto, tenemos entonces estos casos. Supóngase un bloque que está sobre una superficie horizontal, es empujado por una fuerza F, una fuerza externa. La fuerza de gravedad también es una fuerza externa a los cuerpos. ¿Okay? Y es importante tener claro eso porque es la fuerza o son las fuerzas externas las que pueden causar un cambio en el estado de movimiento de un cuerpo. Eso tienen que tenerlo claro y tenerlo anotado allí de alguna forma. Entonces, este cuerpo sobre una superficie horizontal se le puede estar aplicando cualquier fuerza, pero el peso es una fuerza que se dibuja, como ya hemos dicho, de esta forma. ¿Ok? También, si por ejemplo esta esfera está está sostenida por una cuerda, ¿ok?, y además está empujada por medio de una fuerza F, manteniéndose en esa condición allí, pero si yo quiero dibujar el vector peso, entonces ese es el vector que debo entonces representar. Tenemos el siguiente caso, un bloque sobre un plano inclinado. Sobre un plano inclinado, que es una de las situaciones que más vamos a estudiar, sistemas en los que cuerpos que están sobre un plano inclinado son los sistemas que más vamos a estudiar y los que a veces tienen un mayor grado de dificultad. Entonces, independientemente que el objeto esté sobre un plano inclinado, ¿sí?, independientemente de la superficie, lo que quiero que vean es que el vector fuerza de gravedad apunta hacia dirección del eje Y negativo. Aquí vemos otro caso, un bloque que está apoyado contra la pared. Aún así, contra la pared, entonces la fuerza de gravedad apunta hacia abajo. Eso es algo que entonces tienen que internalizar desde este momento. Además, algo que también es importante que tengan en cuenta, porque estoy mencionando el hecho de que el peso y la masa son dos variables o dos magnitudes que suelen confundirse. La masa de un cuerpo es la cantidad de materia que tiene, está asociada a la cantidad de partículas que contiene un cuerpo. Si un cuerpo no pierde masa por ningún motivo o no se le adiciona masa, pues la cantidad de esas partículas va a mantenerse invariable. O sea que yo puedo tener la masa de un cuerpo aquí en la Tierra, en cualquier parte de la Tierra, en cualquier parte del sistema solar, en cualquier parte del universo. Si el objeto no pierde masa, no se desprende masa de él, pues entonces esa masa se mantiene constante. ¿Ok? Pero el peso es una cantidad entonces que depende de dónde esté el objeto.
¿sí? El peso de nosotros, por ejemplo, si yo estoy en la Tierra, el campo de gravedad es de 10 newton por kilogramo. Así que el peso que nosotros experimentamos en la Tierra para un cuerpo de 85 kilogramos sería, utilizando la fórmula P igual a M por G, entonces sería la masa 85 por 10 nos da 850 newton. Este sería el peso de una masa de 85 kilogramos aquí en la Tierra. ¿Ok? Si este mismo objeto, esta misma persona, en vez de estar en la Tierra, estuviera en la Luna, por ser un cuerpo menos masivo que la Tierra, entonces el campo de gravedad es menos intenso. Es de aproximadamente 1,6 newton por kilogramo. Por lo tanto, en la Luna, el peso de esta misma persona, cuya masa es de 85 kilogramos, sería de apenas 136 newton. O sea que en la Luna, pues sería más liviano. ¿Ok? Así que si usted quiere bajar de peso, entonces tendría que hacerlo de una manera bien interesante viajando a la Luna. ¿Ok? El siguiente caso es solamente para que vean la fórmula despejada. En este caso queremos calcular el valor del campo de gravedad en un planeta determinado, en este caso Marte. Para ello suponemos entonces que una sonda espacial, de estas que hay ya varias en este planeta, experimenta una fuerza de 750 newton. Supóngase que allá se pone un dispositivo que mide el peso y entonces la masa es de 202 kilogramos y por medio de estos dos datos podemos entonces calcular que el campo de gravedad sería de 3,71 newton por kilogramo. ¿Dónde sale eso? Pues como el peso es igual a m por g, si yo quiero entonces conocer el valor de g en Marte, entonces tendría que despejar y en este caso sería la masa pasando hacia el otro lado dividiendo. Y con esto entonces podemos calcular el campo de gravedad en este planeta. Es importante lo que les acabo de mencionar, que tengan en cuenta que la masa es una constante de los cuerpos, o sea, salvo que el cuerpo se desprenda o de alguna manera se le adicione masa, pues entonces la masa se mantiene constante. Mientras que el peso va a depender, el peso es una fuerza y va a depender de la interacción que tenga un cuerpo con los otros cuerpos a su alrededor. ¿Ok? En las siguientes diapositivas entonces vamos a ver, además de la fuerza de gravedad, entonces las fuerzas de contacto. En este caso las fuerzas de contacto, las que ya he mencionado en las clases anteriores, la fuerza de fricción, la fuerza normal y la fuerza de tensión. Veamos el caso de la fuerza de fricción. Primero que todo, la fuerza de fricción que nosotros vamos a considerar es la fuerza por rozamiento, o sea, literalmente dos superficies que rozan una contra la otra. Para que eso suceda, entonces tiene que uno de los cuerpos moverse con respecto al otro. Pueden moverse los dos, pero analicemos primero que un cuerpo está fijo y el otro se mueve, por lo tanto ese rozamiento es el que nosotros vamos a considerar. ¿Por qué digo eso? Porque puede haber un rozamiento de un cuerpo contra un fluido, por ejemplo. Entonces ese caso no se estudia en este momento. ¿Ok? Vamos a estudiar cuando un cuerpo roza parte de su superficie contra otro objeto. ¿Sí? Al desplazarse o tratar de desplazarse ese cuerpo sobre otro, ese es el tipo de fricción que vamos a considerar, por eso que se llama fuerza de rozamiento. ¿Ok? Eso quiere decir que esta fricción depende de la rugosidad, o sea, de lo áspero que sean las superficies de contacto. Y entonces, en su momento vamos a estudiar que esa rugosidad va a depender del tipo de superficie. Porque no es lo mismo la fricción entre dos cuerpos que sean lisos a dos cuerpos que sean muy ásperos. No es lo mismo que usted resbale las rodillas contra un piso bastante liso que lo haga, por ejemplo, sobre asfalto, ¿sí? O sobre una superficie que no esté lisa. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, también tenemos que, para dibujar el vector fuerza, tenemos que tener en cuenta que si uno de los objetos se mueve o tiende a moverse con respecto al otro, la fuerza de fricción, el vector fuerza de fricción se dibuja en la misma dirección del movimiento del objeto, pero exactamente en el sentido opuesto. ¿Ok? Exactamente en el sentido opuesto. ¿Por qué? Porque esa es una característica
que nosotros entonces tenemos que tener en cuenta es una fuerza de resistencia, ¿ok? Se opone al desplazamiento que va a realizar un cuerpo o la tendencia a moverse, ¿ok? ¿Y por qué digo eso? Porque el hecho, por ejemplo, si usted quiere mover una caja, ¿sí? El hecho de aplicarle una fuerza, ¿sí? Horizontalmente, no necesariamente provoca que el cuerpo se mueva. Si usted va a mover una caja, puede que la mueva de una vez, pero puede que no. Y en ambos casos puede haber fuerza de fricción. Nosotros vamos a ver los tipos de fricción, vamos a ver que hay fricción estática y fricción cinética, pero eso lo vamos a ver más adelante. Los tipos de fricción lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, como decía, pues la fricción que nosotros vamos a considerar es la fricción debido a la rugosidad que hay entre las dos superficies que estén en contacto y por lo tanto va a depender del tipo de fricción. Perdón, el tipo de superficie es lo que va a causar entonces mayor o menor fricción. Veamos algunos ejemplos. Miren que este bloque entonces está empujado por una fuerza F, una fuerza externa que se le está aplicando de esta forma. La V indica hacia dónde el objeto se está moviendo. En este caso me interesa analizar el cuerpo M. Entonces ese cuerpo, debido a la fuerza que se le está impregnando aquí, se mueve hacia la derecha. En un plano XY, que ustedes siempre deben pensar en él, en un plano XY, ese plano lo dibujamos sobre el objeto que vamos a estudiar. En este caso el objeto que vamos a estudiar es el bloque M. Si ese objeto se mueve según el plano cartesiano hacia la derecha, en dirección del eje X positivo o hacia la derecha, entonces significa que la fuerza de fricción tiene que ser exactamente en la misma dirección, o sea el eje X o el eje de movimiento, pero en sentido contrario a el desplazamiento que está experimentando o experimentaría el cuerpo. Entonces miren que la flecha azul indica la fricción y es exactamente opuesta a la dirección del sentido de movimiento. ¿Ok? En un plano inclinado, supóngase que usted está subiendo una caja por un plano inclinado, la caja se mueve hacia arriba, ¿sí? Y la caja se mueve a través de la superficie inclinada. Significa entonces que sobre esa superficie yo pongo un plano cartesiano, ¿sí? Pongo el eje X, si lo quiere ver así, como el eje de movimiento, y como este objeto se está moviendo hacia arriba del plano, entonces la fuerza de fricción tiene que ser exactamente en sentido opuesto. En este caso sería hacia abajo. Ojo, que si la caja estuviese descendiendo, o sea, si la caja estuviera moviéndose, resbalando hacia abajo del plano, entonces la fuerza de fricción estaría en sentido contrario, o sea, estaría dirigida hacia arriba del plano. O sea que para ubicar la fuerza de fricción yo tengo que tener en cuenta hacia dónde tiende a moverse el objeto o hacia dónde se está moviendo el objeto. ¿Sí? En la misma dirección, pero en sentido contrario debo dibujar la fuerza de fricción. Otro ejemplo, supóngase que usted está presionando un bloque contra una pared. Este bloque entonces se movería hacia arriba, ¿sí? Así que cuando pongo el plano de referencia, entonces el bloque se mueve en dirección del eje Y, ¿sí? El bloque se movería en eje Y positivo, por lo tanto la fuerza de fricción tendría que estar en el eje Y negativo. ¿Ok? O sea que la clave para dibujar la fuerza de fricción está en ver hacia dónde el objeto se mueve o tiende a moverse, dibujar una línea que me indique pues esa línea de movimiento, esa dirección de movimiento, y según hacia dónde, en qué sentido, entonces la fricción estaría en sentido contrario. La fuerza normal entonces es una fuerza de resistencia o de reacción, mejor dicho, ¿sí? Corrijo, una fuerza de reacción, y aparece cuando dos cuerpos sólidos entran en contacto, ¿sí? Dos cuerpos sólidos, o sea que si un cuerpo sólido está apoyado en una superficie que no sea sólida, por ejemplo, sobre agua, o está colgando un objeto, ese objeto no está apoyado sobre una superficie sólida. Por lo tanto, en esos casos no tendría que pensar en la normal. Tengo que pensar en la normal inmediatamente un cuerpo está sobre una superficie sólida. Digo está si se apoya o está presionando un cuerpo sólido o están en contacto. Inmediatamente dos cuerpos sólidos están en contacto, inmediatamente se verifica una fuerza de tipo normal. Las fuerzas normales, que las podemos llamar Fn o simplemente N,
Entonces tienen unas características bien particulares. Para poder dibujarlas correctamente tengo que tener en cuenta lo siguiente, que las fuerzas normales son fuerzas de reacción de la superficie sobre la que un objeto se apoya. O sea, yo tengo que identificar que si yo tengo, por ejemplo, este libro, ¿sí? Yo puedo analizar la fuerza sobre el libro o sobre la mesa. Si el libro está sobre la mesa, yo puedo analizar la fuerza, ¿sí? El efecto del peso del libro sobre la mesa, o simplemente ver el efecto de la mesa sobre el libro. Cuando yo estoy analizando un objeto, a mí me interesa ver cuáles son las fuerzas externas al cuerpo. No las fuerzas internas, sino las fuerzas externas. ¿Ok? Porque esas son las que pueden cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. En el caso de la normal, si mi análisis está en el libro, entonces lo que yo tengo que anotar y lo que yo tengo que dibujar sería la fuerza que ejerce, en este caso, la superficie de la mesa contra el libro. ¿Ok? Si yo tengo dos bloques que están en contacto, entonces yo escojo uno de los bloques y veo el efecto que el otro cuerpo le está ejerciendo por medio de una fuerza normal, ¿sí? Y luego cuando analizo el otro cuerpo, entonces hago lo contrario. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en algunos ejemplos más adelante. En este caso, tengo que señalarles que la fuerza normal es una fuerza de reacción de la superficie. O sea, yo coloco el objeto que voy a estudiar y luego veo la superficie y desde la superficie dibujo una fuerza, ¿sí? Dibujo una línea perpendicular a la superficie de contacto y entonces desde el objeto o desde la superficie, entonces dibujo una fuerza hacia el objeto que estoy analizando. ¿Ok? En este caso la superficie es la mesa, esa es la superficie de apoyo. Entonces la fuerza normal es una fuerza que es perpendicular a la superficie. Observen que la línea de la flecha es perpendicular a la superficie. Pero la flecha entonces se dibuja hacia el objeto que estoy analizando, en este caso el libro. Veamos los siguientes ejemplos. Los mismos dibujos del caso de la fricción, pero ahora miren que sobre esta masa M yo dibujo el plano cartesiano. ¿Ok? Pero ahora sobre este objeto entonces la superficie en la que se apoya este objeto es el piso horizontal. Por lo tanto, la línea perpendicular a esa superficie es el eje Y. Así que sobre esa línea debo dibujar la normal. ¿Pero en qué sentido? Pues la tengo que dibujar en sentido de tal manera que vaya de la superficie hacia el objeto. O sea que sería así. ¿Ok? Porque esa me está indicando que es la reacción de la superficie sobre el objeto. ¿Ok? Lo mismo pasaría en este caso. Pongo mi plano cartesiano y observen ahora que la superficie está inclinada, pero el eje Y o el eje la línea esta que está aquí, me está indicando la dirección perpendicular a la superficie, o sea que sobre esta línea debe ir la normal. ¿En qué sentido? Bueno, desde la superficie hacia el objeto. Por eso entonces que esta línea la dibujo así, esta sería la normal. En el caso del bloque contra la pared, entonces observen que la superficie de apoyo es la pared. El bloque está siendo empujado contra la pared. Entonces, si ahora quiero dibujar la normal, entonces debe ser en la dirección perpendicular a la superficie. La pared es vertical, así que perpendicular sería la horizontal. Pero entonces la normal tiene que ser dibujada desde la superficie hacia el objeto, o sea que sería así. Cada uno de estos casos puede variar según cómo estén ubicados los objetos sobre la superficie. ¿Ok? Así que para la fuerza normal esto es lo que hay que tener en cuenta. Para la tensión, había mencionado en clase que las tensiones son fuerzas que aparecen cuando tenemos una cuerda y la sujetamos a un objeto para jalarlo. ¿Ok? Entonces, si la cuerda no se deforma, entonces significa que la fuerza que yo aplico en un extremo se transmite por toda la cuerda, o sea, va a ser el mismo valor en cualquier parte de la cuerda. De tal manera que en el otro extremo donde yo tengo sujeto al cuerpo, entonces yo puedo decir que la fuerza que estoy aplicando al objeto es precisamente la fuerza que estoy aplicando en el otro extremo. ¿Ok? Es muy importante tener en cuenta eso. Si la cuerda se deformara o se estirara, eso entraría en otros casos que nosotros vamos a analizar después. ¿Ok? En primera instancia, repito, miren, usted tiene este cuerpo aquí, esta masa está colgando y está siendo sujetada por esta cuerda.
¿Ok? Significa que yo pongo, si yo voy a analizar la masa esta que cuelga, yo coloco ahí un plano cartesiano, ¿sí? ¿Y qué pasa? La cuerda está sosteniendo el objeto, está ejerciendo una fuerza para sostener el objeto, ¿sí? Entonces, esa fuerza es la misma que está ejerciendo la persona acá arriba. Por lo tanto, si esa fuerza que está aplicando la persona acá arriba se transmite por la cuerda, significa que cuando yo analice este objeto, yo dibujo la fuerza de tensión y la debo dibujar así porque en este caso la tensión está sosteniendo el objeto. Podría ser que hubiese una cuerda abajo, jalando hacia abajo la masa, pero ese sería otro caso. En este caso la cuerda sostiene, por lo tanto, en la masa la fuerza de tensión sería como está ahí. Si yo analizara la fuerza en la mano de la persona, entonces la fuerza que tendría que analizar es el peso del objeto que se transmite a lo largo de la cuerda y entonces ejerce esa fuerza de tensión, ¿sí?, en la mano de la persona y por lo tanto será una fuerza hacia abajo. Por lo tanto, repito, es importante tener en cuenta qué cuerpo vamos a analizar, qué fuerzas pueden estar presentes y por consiguiente entonces ver cómo dibujarlas según estas explicaciones. Aquí hay otro caso, una caja que es jalada por medio de una cuerda, entonces pongo mi diagrama de fuerzas y entonces la fuerza de tensión tiene que ir desde el objeto que estoy analizando hacia, o sea, en el sentido, la dirección es la línea de la cuerda. ¿Ok? La fuerza de tensión, la dirección es la línea de la cuerda. Eso, la cuerda te va a decir cuál es la dirección. El sentido va a depender del objeto. En este caso, la caja está siendo jalada por esta cuerda, por lo tanto, si la jala, entonces el sentido tiene que ser como se muestra aquí. ¿Ok? Entonces, si hubiesen otras cuerdas jalando esta caja, tendría que ver primero para la dirección dónde está la cuerda y luego el sentido cómo está entonces siendo jalada esa cuerda, esa masa. ¿Ok? Acá tenemos un caso muy especial que vamos a resolver. ¿Sí? En este caso tengo tres cuerdas, la cuerda vertical, la cuerda diagonal que está aquí y una cuerda horizontal. Entonces vamos a resolver problemas donde yo tendré que analizar que en este caso hay tres tensiones. Por ejemplo, tengo la tensión, ¿sí?, que para efectos del nudo, o sea, donde están amarradas las tres cuerdas, tengo una tensión que se aplica diagonalmente y se tiene que dibujar así porque para el nudo, o sea, para el punto central de esta figura, esta cuerda está jalando diagonalmente hacia la izquierda. La cuerda horizontal entonces está jalando hacia la derecha con respecto al nudo y con respecto al peso que cuelga entonces es una fuerza que está jalando hacia abajo. O sea que va a depender, cuando voy a analizar la fuerza de tensión, tengo que analizar el objeto, ver para la dirección cuál es la línea de la cuerda y el sentido va a ser dependiendo de cómo se jale el objeto, según cada cuerda. Veamos algunos ejemplos. Miren que en este caso yo aquí puse rapidísimo esto que en este sistema tenemos dos bloques M1 y M2. ¿Ok? Para cada uno de estos cuerpos yo tengo que hacer un diagrama de fuerza. ¿Sí? O sea, yo tengo que hacer un plano cartesiano y sobre ese plano cartesiano dibujar entonces las fuerzas que actúan sobre el objeto. ¿Ok? Pueden haber fuerzas de fricción, puede que no haya fuerza de fricción. Puede que haya tensión, puede que no haya fuerza de tensión. Puede que haya normal, puede que no haya normal. La que siempre va a estar presente es la fuerza de gravedad. ¿Ok? Esa es la que siempre va a estar presente. Por ejemplo, en este sistema tengo dos cuerpos, M1 y M2. Si yo analizo, por ejemplo, el efecto sobre la masa 2, la masa 2 está colgando. ¿Sí? Entonces yo sobre el cuerpo M2 dibujo un plano cartesiano y veo que solamente hay dos fuerzas. El peso del objeto, que llamo P2, y la tensión en la cuerda, que es la que entonces está jalando, porque según esta flechita morada, M2 está subiendo, por lo tanto entonces la tensión está jalando a M2 hacia arriba. ¿Ok? Entonces ese sería, en este caso, para M2 solamente hay dos fuerzas. ¿Ok? La tensión que sostiene o que jala hacia arriba y el peso del objeto 2 que entonces lo jala hacia abajo.
¿Ok? Para el cuerpo 1, entonces hay que tener un poquito de cuidado. Porque para el cuerpo 1 tenemos aquí, si ubicamos el plano cartesiano, en el centro de ese plano cartesiano dibujamos la masa. O pensamos que ahí está la masa. Y entonces dibujamos todas las fuerzas externas que actúan. Observen entonces que tenemos la fuerza F, ¿okay? Que actúa diagonalmente porque está jalando a M1. ¿Okay? El peso, que no puedo dejar de ponerlo en P1. La normal, porque M1 está apoyado sobre la mesa. Miren que en M2 no hubo normal, porque M2 no está apoyado en nada y tampoco está apoyado sobre la parte vertical esta de la mesa. Pero en M1 sí, M1 está apoyado sobre la mesa, por lo tanto hay una reacción, una normal aquí, que llamo N1. ¿Ok? Luego entonces, como este bloque se está moviendo hacia la derecha, entonces hay una fuerza de fricción hacia la izquierda. Y la cuerda que sostiene y que está atada a M1 con M2, cuando analizo M1, entonces esa fuerza de tensión es una fuerza que se opone al movimiento, por lo tanto una fuerza hacia la izquierda. ¿Ok? Cada vez que tengamos una cuerda que une dos cuerpos, entonces sobre un cuerpo la tensión va a estar en un sentido y sobre el otro cuerpo va a estar en el sentido contrario. ¿Ok? Por ejemplo, la tensión en este caso aplica a M2 subiéndolo, ¿sí? O sea, está haciendo que se eleve, pero para esa misma cuerda, entonces el efecto sobre M1, entonces que es una fuerza de resistencia. ¿Ok? Bien, veamos este caso típico, plano cartesiano. Tenemos dos cuerpos, por lo tanto ya de partida tengo que pensar en que debo tener dos diagramas de cuerpo libre, uno para M1 y uno para M2. Miren que para M1, ¿sí? Inmediatamente veo que en M1 solamente tengo dos fuerzas, ¿sí? Tengo una fuerza que es el peso del objeto, ¿sí? Y la tensión en la cuerda. Mire que solamente hay una cuerda, ¿sí? Solamente hay una cuerda. Por lo tanto, no es necesario estar poniendo T1, T2. Solamente hay una cuerda. Esta cuerda une a M1 y a M2. ¿Ok? Así que el diagrama para M1 sería solamente el peso, ¿sí? Que nunca lo vamos a dejar de colocar. Y la tensión que entonces en este caso sostiene a M1. ¿Ok? En este caso me están diciendo que el bloque M2 desciende, o sea, baja por el plano, por lo tanto significa que M1 asciende. ¿Ok? Entonces, para M2, miren que el plano cartesiano ahora pongo una línea que va a ser en la dirección de movimiento, o sea, en la dirección del plano, y una perpendicular. O sea, un plano cartesiano que lo roto de tal manera que el eje X coincida con la línea de movimiento sobre el plano y me queda entonces el eje Y en la dirección perpendicular. Cuando entonces analizo, mire que me llevo el plano a sí mismo, entonces el peso, ¿sí? Como este objeto baja, inmediatamente puedo dibujar la fuerza normal, que es la fuerza de reacción de la superficie contra el objeto, el peso que no lo puedo dejar de colocar, la fuerza de fricción que debo dibujarla hacia arriba del plano porque el objeto se mueve hacia abajo del plano. Y la fuerza de tensión que en este caso sería pues en la dirección de la cuerda y pues estaría sosteniendo este objeto sobre el plano. ¿Ok? Muy importante eso en los diagramas que ustedes van a resolver. Tenemos aquí una situación de tres objetos. ¿Ok? Vamos a llamarlos A, B y C. Simplemente para variar un poco la nomenclatura. El diagrama de cuerpo para el cuerpo A, entonces implica pues simplemente considerar la tensión, pero mire que ahora voy a poner tensión A y tensión B. ¿Ok? O sea, tensión entre el cuerpo A y el cuerpo B. ¿Por qué? Porque tengo dos cuerdas. Una cuerda que ata al objeto AB y una cuerda que ata a los objetos BC. ¿Ok? Me están diciendo en el enunciado que el bloque de 2 kilogramos asciende, o sea, va hacia arriba. Significa que si el objeto de 2 kilogramos sube, B entonces se mueve hacia la izquierda y A entonces desciende. Por eso es que esta flechita que está aquí la estoy poniendo y ustedes van a percatar que siempre la voy a estar colocando porque es importante para las ecuaciones de movimiento. ¿Ok?
Luego, para el cuerpo B, el que está sobre la mesa, miren que pongo el peso, pongo la normal, miren que la normal aquí es vertical porque es una mesa horizontal, ¿ok? La tensión AB, miren que esta tensión AB es la misma que está sosteniendo al cuerpo A, porque es la misma cuerda. Como el cuerpo B se mueve hacia la izquierda, entonces la fricción tiene que ir hacia la derecha, aquí está, hacia la derecha. Y entonces esta tensión BC se refiere entonces a la tensión que hay en la cuerda que une los cuerpos B y C, que para efectos del movimiento de B se convertiría en una fuerza de resistencia porque va en sentido contrario. Para C, para la masa C es similar al cuerpo A, solamente tengo que dibujar el objeto, el peso C y la tensión, pero ojo que es la tensión BC. ¿Ok? Porque es la que une al cuerpo BC. Muy bien. Ya para finalizar tenemos este sistema que es un poco más complicado, pero que al final tenemos que aplicar lo mismo. Llamemos a esas masas M1, M2 y M3. ¿Ok? Y según el enunciado, entonces, los cuerpos se mueven de tal forma que la masa M baja. Por lo tanto, significa que M1 y M2 suben. ¿En qué me ayuda esa información? Pues en que yo tengo que saber hacia dónde va la fricción, porque la fricción irá en sentido contrario al movimiento de los objetos. Y veo que hay dos cuerpos que rozan contra el plano. M1 y M2 rozan contra el plano. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta el sentido de movimiento. Los diagramas serían entonces para M1, dibujo el plano, miren que la línea horizontal la giro de tal manera que coincida con la dirección del plano, el peso que siempre va hacia abajo, la tensión 1 que está haciendo que suba M1, la normal, observen el plano inclinado y miren la normal es perpendicular hacia el objeto, y la fuerza de fricción 1, o sea sobre el objeto 1. Se opone al movimiento. Miren que la flechita verde dice hacia arriba y la fricción está exactamente en sentido contrario. Para M2 es algo muy parecido, salvo que tengo que poner lo correspondiente a P2, N2, pero miren que está entonces dos tensiones. Como M2 sube, entonces tengo la tensión en la cuerda entre M2 y M3, que es T2. Entonces esa tensión va hacia arriba del plano. Y ahora la tensión 1, que es la misma que está subiendo a M2, se convierte entonces en una fuerza de resistencia para M2. ¿Sí? Entonces mire que para M1 la tensión 1 va hacia arriba del plano, pero para M2 la tensión 1 va hacia abajo del plano. ¿Ok? Y la fricción, pues que... perdón. La fricción 2, entonces, que es una fuerza que se opone al movimiento, en este caso M2 también sube, así que la fuerza de fricción debe ir hacia abajo del plano. Finalmente, entonces, para M3, entonces nuevamente el caso de un cuerpo que cuelga y simplemente estarían, en este caso, la tensión 2, que es la que está acá arriba de ese cuerpo, y P3. Así que es importante que tengan en cuenta todas estas observaciones referentes a cómo dibujar los diagramas de fuerza, porque el siguiente paso es, teniendo estos diagramas, teniendo esta fuerza, tenemos entonces que sacar las ecuaciones que vamos a resolver. ¿Ok? Así que este es el módulo correspondiente a los diagramas de cuerpo libre.